Voy a usar Muy bien. Mateo capítulo número 2. Mateo capítulo número 2. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice el versículo número 11. Mateo capítulo 2, versículo número 11. Dice aquí la Biblia. Y al entrar en la casa, está hablando de los magos que vinieron de Oriente, la Biblia. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y mire la palabra que sigue. ¿Y qué palabra sigue? ¿Qué palabra, hermanos? Postrándose. Sigue diciendo la Biblia. Lo adoraron y abrieron sus tesoros, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Vaya al capítulo 8, versículo 2. Mateo capítulo 8, versículo 2. Y aquí vino un leproso y ¿qué palabra sigue? Postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Al capítulo 9 vaya ahora, capítulo 9 de Mateo también, versículo número 18. 9:18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y ¿qué hizo? Postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Mire el capítulo número 20, versículo número 20. Mateo capítulo 20, versículo número 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿Qué palabra sigue? Postrándose ante él y pidiéndole algo. Y podemos seguir viendo, hermanos, versículo tras versículo en la Biblia, si usted lee detenidamente los evangelios, que esta fue una acción repetida. Cada persona que, por supuesto, entendía quién era Jesús, que entendía que necesitaba ayuda de Jesús, se postraba delante de él. ¿Y qué es postrarse? Postrarse no solamente es ponerse de rodillas. Postrarse es que la frente esté en el piso. Eso es postrarse. Y cada una de estas personas que llegaron delante de Jesús, como lo hemos visto, se postraron. Mire esos magos de Oriente. Esos magos de Oriente no eran cualquier persona. Eran personas ricas. Eran personas preparadas. ¿Cuánto tiempo tardaron de llegar desde Babilonia, de donde se cree que venían? La Biblia no nos especifica de dónde. Pero ellos conocían la palabra de Dios. Y por eso cuando vieron la estrella, sabían que había nacido Jesús. E hicieron ese viaje que les costó. ¿Cuánto les costó? Un dineral. Porque no tardaron una semana, un día en llegar desde donde vivían a Belén. Tardaron meses en ir y regresar. Y luego mire lo que le entregaron de ofrenda: oro, incienso y mirra. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Se postraron cuando llegaron delante de Jesús. Dice la Biblia que aquel hombre principal,
un hombre importante. Llegó y se postró delante de Jesús. Yo quiero hablarle esta noche acerca de por qué deberíamos de postrarnos delante de Jesús. Deberíamos de hacerlo, hermanos, y deberíamos de tener esa costumbre, ese hábito en nuestra vida. Es algo que vemos en la Biblia, no nada más en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también. Dice la Biblia que cuando alguien llegaba delante de la presencia de Dios, se postraba, se tiraba en el piso, literalmente, y rogaba y suplicaba a Dios acerca de su necesidad. Si hace falta un ingrediente en el cristiano de hoy en día, si hace falta un ingrediente en el cristianismo de hoy en día, es entender esto. Es entenderlo y practicarlo. Tomarlo como un hábito en nuestra propia vida cristiana. Por eso yo quiero hablarles acerca de eso. ¿Por qué deberíamos de postrarnos delante del Señor? Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por la bendición que tú nos das de estar reunidos aquí nuevamente para abrir tu palabra, Señor, y meditar en ella. Ayúdame a comunicar correctamente cada porción de tu palabra, Señor. Que la atención de mis hermanos esté alerta para escuchar lo que tú tienes que decirnos y para tomar decisiones. Bendice todo lo que haremos, bendice el mensaje que vendrá inmediatamente después de este. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. ¿Por qué deberíamos de postrarnos delante del Señor? Y la razón de por qué quiero hablar de esto, hermanos, es que yo creo que esa actitud, esa mentalidad que implica el postrarnos delante de Él es esencial en el buen funcionamiento de un matrimonio, de una familia. Cuando una persona se postra, no solamente lo está haciendo como una mera acción. Cualquiera se puede tirar en el piso, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos inmediatamente después de que hemos entendido una verdad de la palabra de Dios, demuestra una actitud de humildad, de honestidad, demuestra una actitud de arrepentimiento. ¿Y cómo cambia eso la relación en cualquier matrimonio, en cualquier familia? El problema que tenemos en la mayoría de los matrimonios de los hogares cristianos es el orgullo, es la soberbia, es la altivez. Y esa es la razón de por qué no estamos dispuestos a reconocer nuestras faltas, a tratar a la otra persona con paciencia, con bondad, con amor, porque tenemos una actitud de orgullo, de soberbia, de altivez. Hemos dejado, como decía anoche, que este mundo nos envenene la cabeza con sus filosofías, con sus pensamientos tan contrarios a la palabra de Dios. Y por eso no cedemos. No, ya me ofendió. No, yo no voy a perdonar. No, que te perdone Dios. ¿Qué actitud tan negativa? ¿Qué actitud tan contraria a la palabra de Dios? Por eso repito, quiero que veamos algunas razones de por qué deberíamos de postrarnos delante de Dios. Y si usted se postra delante de Dios, créame que no va a poder seguir manteniendo esa actitud orgullosa, esos pensamientos de soberbia, esas ideas de que yo no me voy a dejar, de que yo tengo derechos, de que yo también siento, no. Porque cuando nosotros reconocemos lo que vamos a estudiar esta noche en la palabra de Dios, mire, claro que entendemos que Dios es el dueño de nuestra vida, que Él merece toda la honra y toda la gloria, y que la única manera en la cual nosotros podemos hacer eso es con una actitud de humildad, de humillación, de arrepentimiento, de vergüenza, de dolor por lo que hemos hecho. Vaya en su Biblia a Juan capítulo número 20. Mire lo que dice la Biblia. Juan capítulo número 20. Déjeme darle rápidamente
algunas razones de por qué deberíamos de postrarnos delante del Señor. Todos estos personajes de los cuales hemos leído en la Biblia que se postraron, por supuesto que reconocieron esto. Ellos entendieron estas razones y por eso lo hicieron. Y hermano, acostúmbrese. Cada vez que el Señor le habla, póngase de rodillas y dígale al Señor, Señor, perdóname. Ya se lo mostré. Con esos versículos que hemos leído, deberían de ser suficientes para entender que deberíamos de hacerlo. ¿Sí? Porque en la Biblia es una enseñanza que corre a través de toda la Biblia. Yo sé, algunos cristianos me han dicho, es que yo no tengo la costumbre. Pues acostúmbrese. Acostúmbrese. Pues es que a mí no me enseñaron así. Pues no le enseñaron todo lo que la Biblia dice. Pero para eso venimos a la iglesia, para aprender. Mire lo que dice aquí en esta historia. Juan capítulo 20, versículo número 24. Pero Tomás, Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora mire lo que dice el siguiente versículo. Este es el versículo clave de este pasaje. En este versículo quiero que pongamos nuestra atención. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué es lo que le dice Tomás? Señor mío y Dios mío. Y déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo cree que Tomás le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío? ¿Usted cree que se quedó en la misma posición en que estaba Tomás? Señor mío, Dios mío, perdóname. No, yo estoy seguro que él se tiró en el piso y llorando de vergüenza, porque Jesús ya les había dicho antes de que él fuera preso, antes de que él fuera crucificado, ya les había dicho, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Y dice la Biblia que las mujeres y otros le dijeron, hemos visto a Jesús. Los mismos discípulos que estaban allí en el aposento alto le dijeron, el Señor vino, lo vimos, lo escuchamos. ¿Y qué dijo Tomás? Igual que un montón de cristianos. No, pues si yo no veo, no creo. Incrédulo, rebelde, desobediente. Y yo creo que por eso cuando el Señor lo vio a Tomás, le dijo, ven para acá. Mira mis manos, mira mi costado, mira las cicatrices, date cuenta de que yo soy. ¿Y qué hace Tomás? ¿Sabe cuál es la primera razón de por qué deberíamos de postrarnos delante del Señor? Y cada vez que venimos aquí al frente, lo estamos haciendo delante del Señor, no delante de un hombre. El hombre no nos sirve para nada, absolutamente para nada. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, Dios hombre. La primera razón es porque Cristo es Dios. Y Él merece toda la honra y toda la gloria. Él merece que nosotros nos postremos, nos tiremos en el piso y hagamos lo que tengamos que hacer, diciéndole al Señor, Señor, perdóname, perdóname. Yo reconozco que te he fallado. Pero cuando nos quedamos en nuestro lugar, ¿qué es lo que estamos diciendo? Aunque usted verbalmente no diga nada, con sus acciones está diciendo mucho. Yo no necesito de Dios. Yo no necesito que Él me perdone nada. Yo estoy bien. Yo soy perfecto. Y hermano, en verdad es así. Usted no necesita que Dios le perdone.
Usted no necesita la ayuda de Él. Usted no necesita que el Señor se incline y le levante de la situación miserable en la cual vive. Ese cochino orgullo es el que no solamente está llevando a la gente al infierno, es el que está destruyendo un montón de hogares, de familias, de matrimonios. No, yo no voy a ceder. No, yo no voy a cambiar. No, yo así soy. Eso no es lo que aprendemos en la palabra de Dios. Mire a Tomás, el incrédulo, el rebelde, el necio, el desobediente, diciéndole al Señor, Señor mío, Dios mío. Y mire lo que dice el siguiente versículo, versículo número 29. Jesús le dijo, porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y usted no va a ver a Jesús físicamente aquí en este planeta, pero aquí tenemos la bendita palabra de Dios, y por eso es lo que tenemos que decidir. ¿La Biblia es la palabra de Dios o es una mentira? Nada más, eso es lo que tenemos que decidir. Ahora, si ya hemos dicho que la Biblia es la palabra de Dios, vamos a demostrarlo con nuestros hechos. Y el Señor nos ordena. Y es natural, si Él es Dios, ¿por qué nos da vergüenza arrodillarnos delante de Él? ¿Por qué nos da vergüenza postrarnos delante de Él? ¿Por qué nos da vergüenza reconocer nuestro pecado? Nada más hay una razón: un corazón orgulloso, un corazón soberbio, un corazón altivo, un corazón autosuficiente. Y ese corazón Dios se va a encargar de quebrantarlo, de partirlo en 1000 pedazos. Y si acaso ese corazón, a pesar de tantos golpes que el Señor nos dé, no se quebranta, ¿sabe qué es lo que hace el Señor? Nos quita de este planeta. Nos lleva a su presencia, dice, tú eres mi hijo, prefiero que estés conmigo a que sigas manchando mi nombre, a que sigas deshonrándome. ¿Qué es lo que queremos? Yo no sé de usted, pero yo quiero tener el favor de Dios, la bendición de Dios, la ayuda de Dios. Y el único camino para obtener eso es humillándonos. Si Él nos habló, si Él nos mostró nuestra falla, nuestro pecado, nuestro error, nuestra ignorancia, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Correr a Él y decirle, Señor, perdóname, perdóname. Hay muchos ejemplos de eso en la Biblia. No solamente deberíamos de postrarnos delante del Señor porque Él es Dios. La segunda razón que quiero que veamos es porque al postrarnos delante del Señor mostramos humildad. Humildad, exactamente. Entonces, si no nos postramos delante del Señor, ¿qué es lo que estamos mostrando? ¿Qué es lo contrario a humildad? Orgullo, orgullo, soberbia, aunque usted le dé cualquier explicación, pero la conclusión es, somos orgullosos. Y una persona orgullosa y otra persona orgullosa, ¿usted cree que va a haber paz, armonía en un matrimonio así? ¿En un hogar así? Y peor tantito, la lección que le estamos enseñando a los hijos: sé orgulloso. Aunque te des cuenta de que estás mal, no reconozcas tu error. Sigue igual. Y mire, los niños siempre aprenden la lección rapidísimo. Por eso usted les habla. ¿Y cómo le responden sus hijos? Que lo haga otro. Yo no. ¿Por qué siempre yo? ¿Verdad? Y no le moleste eso a usted. A cualquier padre normal, cualquier madre, por supuesto que le molesta tener un hijo desobediente, rebelde, pero es la lección que usted le ha dado, esa lección no verbal. Y hermano, les recuerdo que ese lenguaje no verbal que nosotros comunicamos a través de nuestras acciones es mucho más poderoso que las palabras que podamos decir.
Dice aquí en Hechos, vaya a Hechos, capítulo número 9. Mire lo que dice la Biblia. Hechos, capítulo número 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire qué cambio tan radical en la mentalidad, en el actuar de Saulo de Tarso. ¿A qué iba a Damasco? Dice la Biblia que pidió allí en las sinagogas de Jerusalén cartas para ir a tomar presos a todos los judíos que se encontraran en Damasco, que se hubieran hecho cristianos. Y los quería traer presos a Jerusalén. ¿Para qué? Para encarcelarlos, para azotarlos y a lo mejor hasta matarlos. Pero en el camino a Damasco, el mismo Señor se presenta delante de él. Y dice la Biblia que postrado, tirado allí en la arena del desierto, el Señor le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo sabía perfectamente que la única voz que podía escuchar era la de Dios. Y dichoso el cristiano que entiende cuando Dios le habla. Le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y cuando nuestro Señor Jesucristo le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, mire cómo cambió su mentalidad totalmente, cambió su manera de pensar. Ahí estaba humillado, ahí estaba avergonzado, él estaba siendo tratado por el Señor. Le dice el Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y note que le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era esa vara picuda que utilizaban los campesinos para arriar a los animales cuando no querían seguir adelante con su trabajo. Y el Señor le dice: ¿cuántas veces ya te he hablado? ¿Cuántas veces ya te he picado con ese aguijón? Y tú sigues tratando de darle patadas para no avanzar. Por eso te he tenido que humillar de esta manera. ¿Y qué cambio? ¿Qué cambio? Después de haber sido un hombre soberbio, altivo, y él mismo lo reconoce ahí en la carta a los Filipenses, en la carta a los Gálatas. Él habla de todo lo que era antes de haberse convertido a Cristo, pero después de que aceptó a Cristo, dice: todo fue diferente. Ahora no solamente amaba a los cristianos, empezó a predicar a aquel Jesús a quien antes había perseguido. Ahí mismo en el capítulo número 9 dice el versículo número 20, hablando de Saulo: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ya no perseguía a los cristianos, ya no quería tomarlos presos. Ahora empezó a predicar: Jesús es el único Salvador. Arrepiéntanse porque están caminando rumbo al infierno. ¿Qué fue lo que hizo ese cambio? Esa humillación. Hermano, humíllese delante del Señor. ¿Qué de vergüenza tiene? Usted va a hablar con su jefe, con su patrón, y va con una actitud humilde. Jefe, necesito un aumento de sueldo. No va exigiendo. No va diciendo: ¡hey, patrón! Ya me cansé de trabajar para usted. Quiero ganar el doble. Lo más seguro es que le den una patada y lo corran. Delante de los hombres.
y delante de Dios. Qué necios somos. Por eso dije, hermano, acostúmbrese. Dios le habla. Sí, Señor. Ya te escuché. Ya entendí. Ayúdame a hacer cambios en mi vida. Ayúdame. Yo creo que si usted va con esa actitud de humildad delante del Señor, el Señor va a decir, sí, mi hijo, cómo no, con gusto, no solamente te perdono, te ayudo. Te voy a ayudar, pero tomando una actitud de soberbia o una actitud de indiferencia, de apatía. ¿Usted cree que el Señor va a escuchar nuestras oraciones? Sus oraciones no llegan ni al techo, ahí rebotan. ¿Por qué? Mire lo que dice en el libro de Santiago. Santiago capítulo número 4. Y aquí tenemos otra razón de por qué deberíamos de postrarnos delante del Señor. Hay un montón de razones que encontramos en la Biblia. Dice aquí la Biblia, Santiago capítulo número 4, empezando en el versículo número 6. Mire lo que dice la Biblia. Pero Él da, hablando de Dios, mayor gracia. Por esto dice, mire lo que dice, Dios resiste ¿a quién? ¿A quién? A los soberbios. Y esa palabra resistir, hermanos, literalmente dice pelea, pelea. Y lo vemos ahí con Saulo de Tarso. El Señor le dijo, ¿cuántas veces te he picado con el aguijón? Y lejos de que tú te humilles y te avergüences y te arrepientas de tu pecado, estás dando patadas, estás dando coces al aguijón. Te estás rebelando y te estás llenando más y más de orgullo. Por eso te he tenido que quebrantar de esta manera. Y hermano, puede imaginarse ahí a Saulo de Tarso siendo el jefe de esa comitiva con la cual iba a Damasco a tomar preso a los cristianos, ahí tirado en la tierra. Dice la Biblia que sus acompañantes no vieron nada ni escucharon nada. Pero ahí tirado, diciendo, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó? Él iba con soldados. Él iba, me imagino, con otros judíos de una posición alta. Y ahora ahí avergonzado, humillado, arrepentido, teniendo que decirles, ¿saben qué? Yo estaba equivocado. No me daba cuenta. Fallé delante de Dios. Y me imagino que a los primeros que les predicó fue a esos que le acompañaban. Y luego llegó a la sinagoga ahí en Damasco y empezó a predicar acerca de Cristo. ¿Cómo necesitamos, hermanos, entender que Dios resiste a los soberbios? Dios pelea. ¿Cuál fue el primer pecado que existió en el universo? Orgullo, soberbia. ¿No dice la Biblia en el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel, que Dios tuvo que desterrar a Satanás de su presencia precisamente porque se llenó de orgullo? Eso es lo que queremos nosotros. Ahora, gracias a Dios que no perdemos la salvación. Si usted es salvo para siempre. Pero créamelo, que va a vivir una vida miserable. Va a vivir una vida desdichada. Y yo creo que mucha gente, a pesar de que dice que es cristiana, en realidad con sus hechos está demostrando que no es. Yo no sé quién sí es salvo y quién no es salvo. Pero mire Judas Iscariote. Estuvo 3 años con Jesús. Lo vio igual que los otros 11 apóstoles. Lo escuchó. Dice la Biblia que tanta confianza le tuvieron que hasta lo nombraron el tesorero del grupo. Cuando yo me di cuenta de eso, dije, con los tesoreros no quiero
jugar ni a las canicas porque se las vuelan. Espero que no esté aquí el tesorero. ¿Sí está el tesorero? No está. Qué bendición. ¿Se imagina? Todavía después de la resurrección de Jesús. Bueno, más bien en la crucifixión de Jesús, Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. Igual que Faraón en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que cada vez que llegaba Moisés, su corazón se iba endureciendo y endureciendo y endureciendo y endureciendo, al grado de que sus mismos sirvientes, sus mismos empleados, gente que estaba ahí cercana a él, le dijo: Faraón, ya nuestro país está en ruinas, deja salir a los judíos. Pero su orgullo, qué necedad, es la soberbia. Por eso hay pleitos, por eso hay conflictos, por eso hay matrimonios que se destruyen, porque cada quien defiende su posición, no importando el costo. No me interesa. Mire cuántos matrimonios he visto ahí en mi iglesia que terminan en divorcio, terminan en fracaso. No les importan los hijos, no les importa nada, absolutamente nada. Orgullo. Orgullo. No es otra cosa que orgullo. Cuando yo recién empecé a pastorear la iglesia, la mayoría de los casos de adulterio que tenía que tratar con personas que asistían a nuestra iglesia eran hombres que le habían fallado a su esposa. Pero ¿sabe que las cosas han cambiado? Han cambiado miserablemente. Porque ahora, de los casos que he tratado en mi iglesia, yo no sé cómo sea en otros lugares, pero si en mi iglesia es así, yo estoy seguro que es igual en cualquier otra parte. He tenido que tratar más casos de mujeres cometiendo adulterio en contra de sus maridos que de hombres. ¿Qué fue lo que cambió? Es que ya nos liberamos. No. Ya se pervirtieron, ya se degeneraron, ya se corrompieron. Eso no es ser libre. Eso es ser esclavo de sus apetitos carnales. ¿Y por qué? Orgullo. La raíz de todos los males es el orgullo, nuestro egoísmo, nuestra soberbia. Yo también tengo derecho, yo también merezco, yo también soy una persona. Si usted es cristiano, usted debería de amoldarse a la palabra de Dios. Y Dios tiene que tratar con cada uno de sus hijos. Y lo he visto que también lo hace. Mire lo que sigue diciendo aquí. Santiago capítulo 4, versículo número 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Sabe por qué deberíamos de postrarnos delante de Él? No solamente porque muestra humildad, no solamente porque Él es Dios, no solamente porque Él puede perdonar todos nuestros pecados, pero porque a Él le agrada. A Él le agrada. Aquí lo dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Deme una sola persona que Dios trató benévolamente, bendiciéndole abundantemente, y yo le voy a mostrar una persona que fue humilde delante de Dios. Mire aún el rey David, después de que cayó en adulterio, después de que ordenó matar al marido de aquella mujer con la cual adulteró. ¿Qué hizo David cuando el profeta Natán le puso ese dedo acusador y le dijo: tú eres ese hombre? ¿Qué hizo?
La Biblia no nos dice que David se haya justificado. Bueno, pues es que esa mujer se me ofreció, ¿cómo no iba a caer en adulterio? Mira, qué casualidad que cuando yo andaba ahí paseándome por el terrado del palacio, ahí estaba esa mujer bañándose. Ella es la que me provocó. No, dice la Biblia que David se tiró en el piso y lloró. Lea los salmos de arrepentimiento, de confesión de su pecado. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Una palabra: orgullo. Orgullo. Le echamos la culpa a todo mundo. Eso es lo malo de la psicología y de la psiquiatría. Hace años asistía a nuestra iglesia una hermana que era psicóloga. Ella me dijo que en su estudiando la prepa tenía muchos problemas existenciales ella. Muchos problemas en su persona. Y todo el mundo le decía, pues ve con un psicólogo, ve con un psiquiatra, ve con un consejero. Y ella dijo, bueno, mejor voy a estudiar la carrera de psicología. Se metió ahí en la Universidad de México, en la Ciudad de México, en la UNAM, y estudió la carrera de psicología. Ella tenía su consultorio ahí en la ciudad. Ahí tenía sus títulos. Y ella me dijo, pastor, después de que terminé la carrera, yo me sentía peor. Peor. No solamente no encontré la solución, encontré más problemas. Y dice que alguien por ahí le recomendó, bueno, pues empiece a estudiar ahora brujería. No le llaman brujería, pero eso es lo que es. Y ella me llegó a enseñar sus libros que tenía ahí de brujería. Y dice, pastor, yo me sentí igual, más vacía, más hueca. Algo me hacía falta. Yo seguía siendo la misma persona vacía, hueca. Ahora venían personas a consultarme para que yo les resolviera sus problemas. ¿Y sabe cómo se los resolvía? Dice, yo recuerdo a varias mujeres que vinieron a decirme, necesito ayuda, mi esposo me engañó. Dice, ¿sabe, pastor, qué es lo que yo aprendí que debería de decirle a esas mujeres? Pues hazle tú lo mismo a tu marido. Él te engañó, engáñalo tú. Para que estén a mano y ya. Y dice, resulta que muchas mujeres sí siguieron mi consejo. Y luego venían porque se sentían más culpables. No solamente no arreglaban su problema, ahora tenían un problema mayor. Y ella me dijo varias veces, pastor, hasta que conocí la palabra de Dios. Eso cambió totalmente mi vida. Cambió totalmente mi vida. Ella sigue con su consultorio ahí en la ciudad, pero ahora cada persona que llegaba le hablaba de Cristo. Le enseñaba la palabra de Dios, la ganaba para Cristo. Y le decía, mira, el único camino que tú necesitas seguir es la palabra de Dios. Ella lo entendió. ¿Y cuántos cristianos no lo entienden? No es que el psicólogo me va a ayudar, no es que el psiquiatra le va a ayudar. Mire, el psicólogo, puras filosofías humanistas es lo que le va a enseñar. El psiquiatra va un poquito más porque le da droga. Para que usted viva todo el día drogado y ya, estoy bien. ¿Qué hace con la palabra de Dios? ¿Qué hace? Por eso tantos y tantos problemas. Hermano, cuando la respuesta es tan sencilla, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice la Biblia que Él da mayor gracia a quienes, a los humildes. Pero Él rechaza a los soberbios, altivos. No solamente Dios los rechaza, pero hay problemas. Hay problemas en una persona orgullosa. Nuestro Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón. Una persona humilde no tiene ninguna vergüenza en decirle, Señor, perdóname, perdóname, sí, fallé. Y repito, tantos y tantos ejemplos. Mire, vaya a Lucas, Lucas capítulo número 7, ahí donde leíamos hace un momentito. Lucas capítulo 7, versículo número 36. Lucas 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Mire de quién está hablando. Un fariseo invitó a Jesús a comer a su casa. Dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y luego viene lo que dice el versículo número 37. Entonces, una mujer de la ciudad que era, ¿qué era? Pecadora. La Biblia no nos dice qué tipo de pecado, pero se supone que seguramente era una prostituta o una mujer adúltera. Sigue diciendo aquí la Biblia. Al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Note, hermano, que están en casa ajena, en casa de un fariseo. Ese fariseo pudo haber llamado a sus sirvientes y decir, sáquenla, apedréenla. ¿Cómo que entra aquí a mi casa? Pero a ella no le importó absolutamente nada. Ella sabía que lo único que necesitaba era el perdón, la ayuda del Señor. Y por eso corrió todo el riesgo que tuviera que haber corrido. Se humilló y ahí estaba llorando, lavando los pies de Jesús y luego ungiéndolos con ese perfume que llevaba. Ella reconoció su pecado. ¿Usted reconoce su pecado? No, qué vergüenza entrar a una casa ajena y ponerme ahí a llorar. Y somos igual que aquel fariseo que fue al templo. Señor, te doy gracias porque no soy como ese cochino publicano. Ese miserable publicano, pecador. Yo asisto al templo, yo diezmo, yo ayuno, yo cumplo con todo lo que la ley. Y dice la Biblia que el publicano que estaba haciendo ahí de rodillas, tirado en el piso, Señor, por favor, sé propicio a mi pecador, dice la Biblia, dándose golpe de pecho. ¿Quién regresó perdonado a su casa? ¿El fariseo o el publicano? Y yo me imagino eso montones de veces con cristianos en la iglesia. No, pues yo soy bueno. ¿Es bueno? ¿De verdad es bueno? Cuando a Jesús le llamaron bueno, él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nada más hay uno bueno, Dios. ¿Es usted bueno? ¿Ya no necesita perdón? ¿Ya no necesita ayuda? Y mire, yo entiendo, hay personas que de repente ya no pueden doblar las rodillas. Bueno, por lo menos haga algo, salga al pasillo, venga aquí al frente y de pie ore con el Señor. Que Él vea su actitud de humildad, su mentalidad. Señor, necesito tu ayuda urgentemente. Esta mujer lo entendió. Pero mire qué hizo aquel fariseo. Versículo número 39. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Cuántos cristianos así tienen esa misma actitud? Ay, yo no sé por qué pasan, siempre pasan y pasan, son unos cochinos pecadores. Yo, fariseo, hipócrita, mentiroso, porque todo el mundo sabemos que somos pecadores, ¿o no? Usted no peca. Entonces, ¿dónde está el problema? Una palabra, orgullo. Ahí está el problema. Mire lo que sigue diciendo aquí la Biblia. Entonces respondiendo Jesús, versículo 40, le dijo, Simón,
una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y mire lo que Jesús le dice a Simón. Recuerde, Simón lo invitó. No fue que Jesús le dijo como a Zaqueo, tengo que llegar a tu casa. No. Aquí dice la Biblia enfáticamente que el fariseo lo invitó. Ven a mi casa. Y mire lo que le dice el Señor. Versículo número 43, 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Eso era una señal de educación, de cortesía. Los caminos polvosos de la antigüedad manchaban los pies. Lo primero que hacía cualquier persona que invitaba a otra era tener ahí un sirviente que le lavara los pies al invitado. Lo menos que hacían era tener agua, jabón, toalla, para que él se lavara los pies. Y Jesús le dice, tú me invitaste, no me diste agua. ¿Por qué? Orgullo. Mire lo que sigue diciendo. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Otra señal de bienvenida. Así como nosotros extendemos la mano, saludamos a la persona. Es lo menos que deberíamos de hacer. Y sigue diciendo, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Todo eso lo marcaban las leyes de educación y cortesía en aquellos tiempos. ¿Qué hizo Simón? Nada de eso. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y entonces a Simón, ¿qué es lo que entendemos? Yo no sé por qué razón me invitaste. El Señor lo sabía. Pero seguramente que vas a quedar igual o peor. Peor. Mire lo que sigue diciendo. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué hace usted cuando Dios le habla? ¿Qué hace? Nada más hay 2 formas de responder. Una, sí Señor, y otra, no me importa. No me interesa. Eso no fue para mí. Y usted sabe. ¿Quiere que Él sea su fortaleza? Entonces humíllese delante de Él. Y Él le va a exaltar. ¿Usted quiere que Él sea su enemigo? Tú siga por el camino que este mundo le dice. Siga. Y usted está dando pasos para destruir su hogar, su matrimonio. Hay muchas razones más que podemos ver en la Biblia de por qué deberíamos de postrarnos delante de Él, humillarnos. Cada vez que el Señor nos hable, hermano, mire, puede ser que en su caso usted está leyendo la Biblia y de repente como que un versículo brinca ahí. Es Dios hablándole. Es Dios diciéndole, mi hijo, andas mal. Andas mal. Y te estoy hablando para que no termines de destruirte. Arrepiéntete.
Y ahí en ese momento usted debería de doblar sus rodillas y decirle, Señor, perdóname, perdóname. Y si tiene que derramar lágrimas, derrámelas. ¿Cómo cree que regresó el hijo pródigo? Papá, ya regresé. Dame la casa, dame la cama, dame la comida que antes. Yo soy tu hijo. No. Sí era su hijo. Pero llegó avergonzado, humillado, llorando, diciéndole, papá, ya no me trates como tu hijo. Ya no me trates, no soy digno. Trátame como uno de tus sirvientes, pero déjame estar contigo aquí en la casa. Eso es arrepentimiento, eso es humildad, eso es verdaderamente querer arreglar el problema. El orgullo lo único que nos lleva es a la destrucción. La humildad, al perdón, a la ayuda, al poder, a la capacidad que necesitamos para vivir correctamente nuestra vida cristiana. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos esta noche. Sigue trabajando en nuestro corazón. Sigue bendiciendo tu palabra. Señor, ayúdanos a responder correctamente cada vez que tú nos hables. Perdónanos, así como estamos. No voy a pedir que pasen al frente porque tenemos otro mensaje. Pero ¿cuántos cristianos dirán esta noche, pastor, Dios me ha hablado? Ore por mí. Dios me ha hablado. Yo necesitaba escuchar esto. Levante su mano. Déjeme orar por usted. Levántela alto, alto. No le dé vergüenza. Dios sabe cómo vive usted, qué hace, qué no hace. ¿Quién más? Gracias a Dios. Muchas manos se han levantado. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Está usted dando cosas contra el aguijón? ¿Quién más dirá, pastor? Dios me ha hablado. Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Muchas manos. Pueden bajar su mano. En el siguiente mensaje, venga aquí al frente y dígale al Señor, Señor, perdóname. Yo te he fallado. Perdóname. Gracias por darme esta nueva oportunidad de empezar otra vez. Vamos a orar. Señor, sigue trabajando en nuestro corazón. Usa el siguiente mensaje. Usa a tu siervo para hablarnos en aquellas áreas que necesitamos mejorar. Sigue bendiciendo el resto de este culto, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén.